Bueno, vámonos con el segundo tema, la columna AMLO y el fraude F. Y el plan F de fraude. Le pueden llamar como gusten y manden, incluso lo pueden motejar como el plan A, plan B y plan Z. Lo cierto, sin embargo, es que desde que llegó al poder presidencial, el mandatario mexicano siempre tuvo en mente el plan F. Sí, plan F de fraude electoral. Verdadero espantajo jurídico para mantener al partido Morena en el poder, sea a nivel federal, estatal o municipal, sea en los congresos locales o en los congresos de la Unión. Por esa razón, porque el plan F siempre fue condición fundamental para la destrucción del INE, el presidente mexicano arrancó su gestión con un golpeteo sistémico y sostenido contra el árbitro electoral. Y también por eso López Obrador llegó hoy al extremo demencial de violentar todas las reglas electorales que consagra la Constitución, reglas que él mismo impulsó para acceder al poder presidencial de forma equitativa. Y es que López Obrador no solo atropella la constitucionalidad de los procesos electorales, lo que recuerda el histórico Cállate Chachalaca, sino que insulta al árbitro electoral, a sus consejeros salientes y ofende a todos los mexicanos con una grosera intromisión en materia electoral. Peor aún, desde su púlpito mañanero y con todo el poder de Palacio, insulta y ofende a aquellos ministros de la Suprema Corte que cancelaron el bodrio ilegal llamado Plan B para destruir al INE. Pero no conforme con la tumultuaria violación constitucional, en el grupo en el poder están listos para imponer también mediante una grosera violación a la Carta Magna a un puñado de lacayos que desempeñarán el cargo de consejeros del INE, consejeros al servicio del presidente mexicano, aspirantes a consejeros del INE y a la presidencia del instituto que no reúnen las condiciones exigidas por la Constitución para ocupar el cargo, ya que todos los propuestos son amigos del presidente y de sus lacayos en distintas esferas del poder. Es decir, asistimos al mayor asalto lanzado contra el Instituto Electoral en su historia, un atentado en nombre de la democracia, a pesar de que el INE resulta sometido y colocado al servicio del poder presidencial precisamente por la puerta trasera de la violación de la Constitución. Un tramposo entramado ilegal que en su conjunto debe ser motejado como Plan F, ya que tiene el objetivo último de imponer un grosero fraude electoral en la presidencia del 2024. Y es que en las presidenciales de ese 2024, el partido Morena y sus aliados del crimen organizado llevarán a cabo uno de los mayores fraudes de la historia, un fraude que será avalado por el INE lacayo de AMLO y que desatará la mayor crisis postelectoral que se recuerde. Crisis que a su vez llevará a López Obrador a declarar un estado de excepción para mantenerse de manera indefinida en el cargo. Sí, López Obrador alista su paso a la historia como dictador de México. Pero lo que hoy estamos viviendo lo denuncié aquí desde el 31 de julio de 2017 en el itinerario político titulado Gracias, dictador Maduro. Dije que el fraudulento proceso electoral que llevó a cabo el dictador Nicolás Maduro era una advertencia de lo que podía ocurrir en México durante un potencial gobierno de López Obrador. Es decir, que sería muy grande la tentación del control total de las elecciones y de la muerte de la democracia. Regresé al tema el 26 de noviembre de 2017 con el itinerario político titulado Confesiones de un dictador, en el que desglosé el programa de gobierno de López y concluí que esa propuesta era imposible de cumplir, sobre todo en materia política, de seguridad económica y de salud. Y dije que el mayor peligro era que no parecía realista ver a un eventual presidente Obrador sometido a los contrapesos y sobre todo respetando la división de poderes y al INE. El 9 de marzo de 2018, todavía no había elecciones, regresé al tema para cuestionar los afanes reeleccionistas del candidato López Obrador en el itinerario político titulado ¿Es creíble o no la reelección de AMLO? Documenté que durante 3 décadas todos los sátrapas del centro y sur del continente prometieron que no se reelegirían y en todos los casos mintieron. Y pregunté, ¿y por qué AMLO será diferente? Más aún, el 4 de mayo de 2018,
todavía no había elecciones. En el itinerario político titulado La dictadura ya está aquí, dije que uno de los objetivos del entonces candidato AMLO, una vez convertido en presidente, sería destruir el INE. Después de este texto, del 4 de mayo de 2018, 2 días después, fui perseguido por López Obrador mediante una difamación que se convirtió en tendencia mundial. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿por qué creen que me persiguió? El 13 de abril de 2019, ya como presidente, López Obrador dijo que concluido el proceso electoral de ese año, de abril de 2019, enviaría reformas para modificar al INE. Por eso regresé al tema el 19 de junio de 2019 con el itinerario político titulado AMLO busca matar al INE y matar la democracia. Así lo dije en ese momento. Durante meses advertí la intención del candidato y luego presidente Obrador de instaurar una dictadura que empezará con el regreso de la reelección presidencial. Para lograr ese objetivo, Morena y López planean la destrucción de todo el sistema electoral que se construyó entre 1996 y 1997 y que hizo posible la alternancia en el poder en elecciones estatales, municipales y federales. Sin embargo, la advertencia que hicimos durante años que Obrador va por una dictadura que empezará con su reelección, ya pasó de ser una lejana posibilidad a convertirse hoy en una contundente realidad. Y si dudan, ayer lo confirmó el propio López Obrador, cuando dijo primero va la ratificación de mandato y después la reforma electoral. Y por eso preguntamos, ¿por qué Obrador atenta contra la democracia toda, contra el INE, contra la certeza, la equidad, la transparencia y la certidumbre de los procesos electorales? La respuesta es evidente, porque el primer paso de López para matar la democracia será precisamente matar todo el sistema electoral como hoy lo conocemos, para luego regresar a los viejos tiempos en donde el PRI era capaz de mangonear las elecciones, tiempos en los que no se movía la hoja de un árbol del Estado sin la voluntad presidencial. En pocas palabras, Obrador y su claque preparan el mayor magnicidio que se haya producido en México, la muerte de la democracia toda. Sin embargo, existe un peligro mayor. ¿Cuál peligro? Que el presidente mexicano prepara un escenario para la reelección indefinida para instaurar una dictadura tropical al estilo de Cuba y Venezuela, empezando con el engaño de la revocación de mandato. Luego sigue la destrucción del INE, de los soples y del Consejo General. Para ese magnicidio, López Obrador recurrirá al cuento del alto costo del sistema electoral mexicano. Es decir, López Obrador y Morena y sus gobiernos y sus legisladores llevarán al país a una crisis tal que mucha gente creerá que la única salvación será la reelección indefinida de López. Sí, asistimos al magnicidio perfecto, el crimen de la democracia mexicana. Al tiempo, fin de la cita. ¿Teníamos o no razón? Sí, el tiempo confirmó paso a paso lo que aquí pronostiqué durante 5 años, o desde hace 5 años.